testimonial va a ser un medio de prueba que se recuerdan ustedes. Primero, la juramentación y la advertencia del falso testimonio. Sin embargo, al final de esa declaración testimonial, la persona, valga la redundancia, que está declarando, que está dando su testimonio, tiene que hacer ver o hacer saber la razón del por qué está declarando, la razón de los hechos que le está declarando. Entonces, es ahí donde el juez va a considerar darle ese valor en conciencia, o sea, a criterio muy personal. El juez va a ver o a verificar si efectivamente los relatos o el testimonio que presta la persona van a servir o va a fundamentar ya sea la petición de la parte demandada o la petición de la parte actora. Recuérdense que en la confesión judicial, legal o tasada, ¿por qué? Porque lo está haciendo bajo un juramento y ante una autoridad competente. Dirán ustedes, sí, pero el testigo también, claro, el testigo también, pero la acción del testigo es una declaración libre y espontánea. En cambio, la confesión judicial es un cuestionario que le va a dirigir el juez hacia la persona, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en que una confesión judicial se va a entrar a valorar legal o tasadamente y la declaración de testigos se le va a dar un valor probatorio en conciencia, ¿sí? Y conciencia del juez, ¿no? Medios científicos de prueba, obviamente, porque los medios científicos de prueba van a ser documentos que se van a incorporar, ya sea fotografías, documentos, documentos que tengan relación a cuestiones materiales o cuestiones puramente de pericia, de experiencia y todo eso. Y obviamente las presunciones y los dictámenes de expertos. ¿Por qué los dictámenes de expertos? Porque estos dictámenes hacen las veces de las declaraciones testimoniales, en el sentido que el juez va a considerar si ese dictamen está apegado a esa imparcialidad, que debe de reunir el dictamen o el informe final. Pregunto, ¿tenemos alguna duda en relación a los medios, a la valoración de los medios de prueba? Licenciado, perdone, no le escuché, no le entendí lo que eran los documentos no públicos ni auténticos. Perdón, Kevin, fíjese que le escucho muy, la palabra no es la correcta, pero muy gangoso, como que tuviera muy cerca el micrófono, no le entendí. Perdón, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, perdón, lo que no le, es que fue un poco ronco. Lo que no le entendí eran los documentos no públicos ni auténticos. Ok. Habíamos hablado de dentro de la valoración de la prueba legal o tasada, habíamos hablado de documentos públicos y auténticos, ¿sí? Dentro de la valoración de los medios de prueba en conciencia están los documentos no públicos y los no auténticos. Cuando hablamos de documentos públicos, como varios compañeros lo manifestaron, son documentos que extienden entidades al servicio de la administración pública. Y los auténticos son los documentos que ya sean certificados por algún secretario o autenticados por algún notario, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de documentos no públicos, son documentos que van a servir para demostrar cualquier parámetro o cualquier pretensión de cualquiera de las dos partes, pero que no son extendidos por entidades públicas. Pueden ser entendidos. Sergio, eso se los dejé para pregunta de examen, ¿no? Que era la confesión ficta.
Entonces, le explicaba, los documentos no públicos son los documentos que van a extender dependencias, pero que no pertenezcan a la administración pública. Y los no auténticos, creo que es el otro era, no públicos ni auténticos, estábamos hablando de las copias simples. Esa es la diferencia entre unos y otros, Kevin, no sé si me explico. Perfecto. Ok, bueno. ¿No hay ninguna otra duda en relación a la valoración de los medios de prueba? ¿Compañeros? Muy bien, nos vamos a quedar con la respuesta de Juan de Jesús, que contestó por todos. Bueno, seguimos. Medios de impugnación. ¿Qué entendemos por un medio de impugnación? O un recurso. Cuando no estamos de acuerdo con la sentencia, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con la sentencia. Muy bien, Leslie. Sí, cuando alguna de las partes igual no está de acuerdo pues con una resolución dictada por el juez, y entonces tienen esos recursos para poder, haga redundancia, impugnar, ¿verdad? La resolución del juez. Ok, gracias, Alfredo. Correcto. Y si yo les hablara de remedios y no recursos, sería lo mismo. Creo que no, licenciado. ¿Por qué no? Porque los remedios procesales creo que lo realiza el mismo juez. En cambio, un recurso es cuando uno va como que a otra instancia o otra sala. Algo así tengo entendido. Ok. Sí, más o menos tiene la idea, Arodi. ¿Alguien más? Los remedios, licenciados, así como para poder corregir, digamos, si en este caso fuera una sentencia, por poner una idea, se corrige en ese momento. Si ahora lo que son los medios de impugnación o los recursos, vamos porque estamos totalmente en contra de esa sentencia y necesitamos que se cambie. Ok. Muchas gracias, Sonia. Bueno, sí tienen la idea de la diferencia entre remedio y recurso, pero recuérdense que por medio, las sentencias únicamente pueden ser impugnadas por medio de los recursos. Y en este caso, el recurso idóneo, ¿cuál es? ¿Apelación? La apelación, sí. Bueno, el remedio, como su nombre lo dice, el remedio procesal es el sanear el proceso. Por ejemplo, se va a diligenciar los medios de prueba sin antes haber, por ejemplo, sin haber ratificado una demanda, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden presentar un remedio procesal para sanear o sanar el debido proceso. Ahora, los recursos es para corregir o el impugnar cualquier cuestión que esté causando determinado agravio a la persona que se considere afectada, ¿sí? Y entre los medios de impugnación tenemos el primero, que es el de revocatoria. ¿Dónde encontramos el recurso de revocatoria dentro de nuestro código de trabajo? Artículo 365, licenciada. Correcto. Gracias, Sonia. Miren, pues, ayer en la noche estaba platicando yo con el licenciado Julián y estábamos haciendo cuentas. Ya el 18, ustedes inician con exámenes finales.
Ahorita los exámenes finales, al menos el 18, que es jueves, sería día de clase, prácticamente no habría clase. Pero de ahí tienen lunes, miércoles y viernes. Prácticamente tendríamos martes y jueves para aprovechar cátedra. Sin embargo, ayer estuvimos platicando con el licenciado Julián y al parecer esta es la penúltima clase. Entonces sí necesito que avancemos para que ya el día martes se dé el punto final, que sería segunda instancia y ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Y la fase ejecutiva laboral, para que entonces ustedes ya estén libres al momento de iniciar sus exámenes finales. De lo contrario, sí tendríamos que ocupar esas clases de la última semana para poder avanzar. Entonces sí quisiera que aprovecháramos el tiempo. Ya, como le repito, es la penúltima clase. Entonces aprovechemos. Como lo decía Sonia, efectivamente el recurso de revocatoria está en el artículo 365. Y el recurso de revocatoria se puede interponer en la misma audiencia. Y dice, en el momento de la resolución, se puede presentar el recurso de revocatoria y 24 horas después de la notificación. Y se resuelve en 24 horas después. ¿Sí? Alguien que me pueda leer el primer párrafo del artículo 365. Me gusta yo, licenciado. Por favor. Medios de impugnación contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. Este deberá incorporarse en el momento de la resolución si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia dentro de las 24 horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Ok, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, el recurso de revocatoria está considerado como un remedio, ¿sí? ¿Por qué un remedio? Porque la revocatoria, recuérdense, y esto es algo muy importante, cuando ustedes van a presentar el recurso de revocatoria, ustedes deben de indicar y exponer cuál es el agravio que les causa esa resolución. Pero no solamente tienen que manifestarse en relación al agravio, tienen que manifestar también la posible solución al problema, ¿sí? O sea, por eso se considera un remedio procesal, porque se trata de adaptar el buen curso del proceso, ¿sí? Y como el artículo lo dice, se deberá interponerse en el momento de la resolución, si la misma hubiera sido dictada en audiencia, ¿sí? O diligencia dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando esta hubiera sido dictada por un tribunal sin la presencia de las partes. ¿Qué significa sin la presencia de las partes? Es el último párrafo. Que no estén presentes los sujetos procesales, la parte, el patrono y el trabajador que puso su denuncia. Es correcto, Javier, que no es en audiencia, es fuera de audiencia. Por ejemplo, una resolución que les notifican a ustedes, entonces tienen 24 horas para presentar el recurso de revocatoria. Como les repito, este recurso es considerado un remedio, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, le hacen una anotación a ese primer párrafo. Recurso de revocatoria, remedio. ¿Por qué? Porque ustedes manifiestan cuál es el agravio que les provoca esa resolución, pero a su vez tienen que manifestarle al juez, si es en audiencia, cuál es la posible solución, ¿sí? O qué pretenden ustedes para solucionar ese problema, ¿sí? Primer párrafo del artículo 365, recurso de revocatoria. Ahora bien, entrando al artículo, siempre en el mismo artículo 365, pero el segundo párrafo,
Por favor, alguien que lee lectura. Podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercero día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubieran verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no serán reclamadas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. Ok, gracias, Javier. Entre el segundo párrafo, iniciando el segundo párrafo, si quieren le hacen la anotación del recurso de nulidad, que también se considera un remedio procesal. El recurso de nulidad contra actos y procedimientos en que se infrinja la ley, ¿sí? Únicamente en los casos en que se infrinja la ley, ¿sí? Kevin, es el segundo párrafo del artículo 365, ¿sí? Cuando no sea procedente el recurso de apelación. Ustedes ya saben, pues, que la sentencia se puede impugnar por medio del recurso de apelación, ¿sí? Recurso de revocatoria contra resoluciones que no sean definitivas. Recurso de nulidad contra actos que infrinjan la ley, ¿sí? Y dentro de los procedimientos donde no proceda la apelación. Por ejemplo, ustedes no van a tener su sentencia y van a decir, voy a presentar el recurso de nulidad en contra de la sentencia. No. Única y exclusivamente contra actos en que se infrinja la ley y que no quepa o que no sea afecto al recurso de apelación, ¿sí? Ahora bien, algo muy importante. Tenemos un plazo para presentar el recurso de nulidad, que es dentro de los 3 días siguientes de conocida la resolución, ¿sí? Posterior a esos 3 días, se tiene por consentida la resolución. Y esto tiene su razón de ser. ¿Al cuánto tiempo cobran firmeza las resoluciones? ¿Compañeros? Yo sí no tengo idea. A los 3 días de haber sido notificada, ¿sí? Entonces, por eso dice dentro de los 3 días siguientes, ¿sí? Porque no ha cobrado firmeza esa resolución. Entonces, no ha sido consentida. Ya, toda vez esa resolución cobra firmeza, se entiende que se tiene por aceptada o por consentida, ¿sí? Entonces, dice, el tercero día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante la audiencia o diligencia y a partir de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales, acordarlas de oficio, ¿sí? Entonces tenemos recurso de revocatoria, recurso de nulidad, ¿sí? Diferencia entre uno y otro, ya el artículo 365, primer párrafo, y el artículo 365, segundo párrafo. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 365 nos habla también. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando a ir por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las 24 horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del juez.
¿Sí, Neri? Perdón, Mary. Mary Rocío, por favor. No, creo que se le conectó. Muy bien. Ahora, aquí viene algo muy importante. El recurso de nulidad no se queda únicamente en ese planteamiento de ese recurso. Recordemos que el recurso de nulidad se considera un remedio, ¿sí? Pero, como decimos, 3 días para interposición, 24 horas que se le da audiencia a la parte contraria, y 24 horas para resolver. O sea que sería una fórmula de 3 por 24 por 24. ¿Sí? Pero si la resolución es desfavorable para la persona que planteó, para el sujeto procesal que planteó la nulidad, aquí sí ya tenemos abierta la puerta para plantear un recurso de apelación. Y por eso sigue el mismo artículo. Cuando se declare sin lugar el recurso, se impondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5 a 500 quetzales. Pero contra la resolución que resuelve el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación que deberá interponerse dentro de las 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva sin audiencia a las partes. O sea, aquí el recurso de nulidad ustedes lo van a presentar ante el tribunal que emitió esa resolución. Sin embargo, y el mismo tribunal es quien va a conocer, ¿sí? Sin embargo, si esa resolución o esa nulidad es desfavorable o desfavorable para cualquiera de ambas partes, o sea, si es desfavorable para una de las partes, quiere decir que para la otra es favorable. Entonces, esas tienen la facultad de presentar ese recurso de apelación de esa resolución dentro de las 24 horas siguientes, ¿sí? Y aquí ya el tribunal que emitió la resolución ya no puede conocer, ya lo tiene que llevar a la sala, ¿sí? Y la sala va a resolver dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos, sin audiencia a las partes, ¿sí? Licenciado, ¿Alguna duda? Por favor, Rudy. Licenciado, póngase que se esté llevando un juicio, ¿verdad? Y el juez ordena la reinstalación. O sea que le devuelvan el trabajo a una persona, póngase que es del Estado. O sea que tiene 24 horas para poder apelar. No, porque recuérdese que la reinstalación va dentro de una, ¿qué? ¿Perdón? ¿De una resolución? Sí, dentro de una resolución, pero ¿es una resolución definitiva o no es definitiva? Todavía se podría apelar y no es definitiva. Bueno, pero sí, pero si cabe el recurso de apelación, ¿quién conoce la apelación? ¿Hay un tribunal especial? No. Segunda instancia, ¿sí? Entonces, si lo conoce segunda instancia, sabemos que es una resolución definitiva, una sentencia, ¿sí? Y aquí no es una sentencia, una resolución que resuelve un recurso de nulidad, sino que es una sentencia, una resolución que resuelve un procedimiento ordinario, como es la reinstalación. El juez está ordenando la reinstalación y el pago de los sueldos caídos. Es definitivo, ¿sí? La parte que no esté conforme presenta el recurso de apelación, pero no son 24 horas. Aquí tienen que tener ustedes muy claro que
el recurso de apelación que se debe presentar dentro de las 24 horas siguientes de notificada la misma es la que deniega o declara sin lugar el recurso de nulidad. Si no hay recurso de nulidad presentado, no nace esa apelación de 24 horas para presentar. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Siguiendo con la lectura del artículo 365. Dice, el recurso de nulidad, bueno, por infracción a la ley o por infracción al procedimiento. En estos procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos. Aquí esto va a aclarar más su duda, Rudy. Estamos hablando de sentencias o autos que pongan fin al juicio. La nulidad es en contra de resoluciones por infracción a la ley y por infracción al procedimiento, no por resoluciones que pongan fin al procedimiento, ¿sí? Entonces, dentro de estos recursos tenemos aclaración y ampliación. Aclaración y ampliación. ¿Qué entendemos? ¿Cuándo, o más bien, cuándo vamos a presentar un recurso de aclaración? ¿Alguien que le dé lectura a la literal A del artículo 365, por favor? Con gusto, licenciado. Inciso A. De aclaración y ampliación. Deben de interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno de los puntos sometidos a juicio. Ahí está, muchas gracias, Arodi. Bueno, dice que el recurso de aclaración y ampliación también dentro de la materia son considerados como remedios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aclaración, tal y como lo manifiesta la literal A, dice que se va a pedir la aclaración de la sentencia, óigase bien, se va a pedir la aclaración en la sentencia cuando los términos de la misma sean oscuros, ambiguos o contradictorios, a razón de que se aclaren, ¿sí? Y la ampliación, que también se considera como un remedio, se va a solicitar cuando la sentencia omita resolver en relación a algún factor que se tramitó dentro de la demanda. Por ejemplo, lo que nos manifestaban en relación a la reinstalación. Cuando ustedes van a pedir la reinstalación de algún cliente, al mismo tiempo van a solicitar que se le cancelen los sueldos dejados de percibir, ¿sí? Y si en la sentencia únicamente dice que se ordena la reinstalación como tal, obviamente ahí ustedes van a presentar aclaración o ampliación. Helen dice ampliación. ¿Alguien más? Yo también considero que ampliación, licenciado. Ángel. También. Uno más. Aclaración o ampliación. Ampliación. Ok, gracias, Rudy. Es correcto. ¿Por qué? Porque la misma norma nos indica cuando se hayan dejado de puntos en que resolver. Y si bien es cierto, ustedes en su memorial inicial solicitaron la reinstalación y el pago de esos salarios dejados de percibir,
y únicamente les están resolviendo en sentencia que procede la reinstalación y se ordena la misma, entonces ustedes le solicitan al juez que amplíe esa sentencia en relación a que, si bien es cierto, ustedes manifestaron bla, 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 que se pronuncie en relación a lo solicitado, ¿sí? Ahora bien, si el juez dentro de la sentencia ordena que si efectivamente se procede o es procedente la reinstalación y el pago de las prestaciones dejadas de percibir, así como las irrenunciables y el ajuste salarial, ¿qué presentarían ustedes? ¿Aclaración o ampliación? Ampliación. Ampliación, licenciado. Ampliación, dice Ángel. ¿En qué sentido la presentarían ustedes? ¿Alguien más que me diga aclaración o ampliación? ¿Compañeros? Uno más que me diga y respondemos. Aclaración o ampliación. Ampliación, Lick. Ampliación. Incorrecto. ¿Por qué? Porque recuérdense que les manifesté. La sentencia dice que es procedente la reinstalación y el pago de prestaciones dejadas de percibir, así como los reajustes y las prestaciones solicitadas. Recuérdense que cuando uno solicita la ampliación, la reinstalación, no puede solicitar ese pago de prestaciones porque prácticamente lo están indemnizando, ¿sí? No es procedente. Entonces, si ustedes en su memorial inicial solicitan la reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir hasta el momento de instalarlo, esa sentencia es contradictoria. Entonces, ahí sí van a pedir la aclaración, que aclare ese punto, porque no se puede ordenar un pago de prestaciones, primero, porque no se ha solicitado, y segundo, porque es contradictorio a la petición, que es la reinstalación. Ya, si vamos a solicitar la reinstalación, no podemos pedir el pago de prestaciones, porque prácticamente estamos solicitando que lo liquiden, ¿sí? Entonces, ¿para qué se va a reinstalar? Si recuérdense que no se puede, sí, Arodi. Sí, licenciado. Entonces, si no se puede pedir la reinstalación más la indemnización, ¿qué pasa con el tiempo que no hemos ganado? O sea, los meses que dejamos de recibir el sueldo, si es reinstalación. Mire pues. Cuando ustedes están solicitando la reinstalación, esa separación del puesto se suspende, ¿sí? O sea, mientras no se va a dilucidar el asunto principal, no se puede tener como separado del cargo, pero tampoco se puede tener como ocupando el cargo, ¿sí? Sí, permítame, Sonia, ahorita. Entonces, no puede usted solicitar a favor de su cliente la reinstalación y el pago de las prestaciones porque esa circunstancia está en suspenso, ¿sí? Si a su a su cliente lo reinstalan, es como que no hubiera dejado es como que no hubiera sido separado de su puesto, ¿sí? Entonces, por eso se piden los salarios dejados de percibir. Si la reinstalación se dura un año, los salarios dejados de percibir son de 12 meses, ¿sí? Entonces,
le cancelan, le tienen que acreditar esos salarios dejados de percibir. Prácticamente su pasivo laboral está intacto, ¿sí? Contrario a que estamos pidiendo la reinstalación y la liquidación al requerir pago de prestaciones. O sea, eso es contradictorio, ¿ya? Porque, bueno, queremos... ¿Sí? ¿Sí me explico? Hoy sí ya le entendí, ya. Ok. Sonia, por favor. Licenciado, me surgió una duda. Si, por ejemplo, se está pidiendo una reinstalación, pero resulta de que la plaza que tenía fue cancelada porque, digamos, ya no se podía ocupar esa plaza, ahí sí se puede pedir indemnización por esa plaza y reinstalarlo como nueva, o siempre se piden los sueldos que se van a percibir. No, Sonia. Recuérdense que al momento de ustedes de pedir la reinstalación, la van a solicitar en iguales o mejores condiciones, ¿sí? Si en dado caso lo reinstalan, pero la plaza ya no existe, lo tienen que reubicar en otras direcciones, ¿sí? Pero hay algo muy curioso, y esto se da más en estos tiempos, pero dentro de la administración pública. Ahorita, como ya el gobierno es saliente, empiezan los despidos masivos, ¿sí? Y obviamente empiezan a solicitar las reinstalaciones. Pues resulta que viene, como hay una persona que ha sido separada del puesto, ponen a otra, pasa el tiempo y esta que está ocupando el puesto también la separan y ponen a una tercera, y resulta que esas dos reinstalaciones proceden, entonces se juntan las tres en un mismo puesto, ¿sí? Y ahí la administración tiene que ver cómo las acomoda, ¿sí? De igual forma, si esa plaza o ese puesto ya no existe, la administración tiene que ver cómo la acomoda en mejores o iguales condiciones. Pero no se puede decir, bueno, como usted la vamos a trasladar de departamento, la vamos a liquidar de acá. No, porque recuérdense que va dentro de una misma o bajo las direcciones de un mismo patrono. No es distinto. A ver si me explico, Sonia. Sí, licenciado, muchas gracias. Okay. Byron, por favor. Hola, licenciado, buenas noches. Gusto de saludarlo. Igualmente, gracias. Fíjese, licenciado, que a mí me llama la atención ahorita que usted mencionaba estas instituciones del Estado. Por ejemplo, personas que han sido separadas de un puesto, pero que están trabajando. Ellos interpusieron la denuncia o la demanda, pero están trabajando en otra institución del Estado. Y resulta de que, bueno, pues les salió a favor de ellos la denuncia que presentaron y les van a dar los salarios no percibidos y todo esto, las prestaciones. Pero resultan pagos millonarios, ¿verdad, licenciado? O sea, de una institución en la que estaban, aún estando trabajando en otra institución del Estado. ¿Eso cómo puede darse así, licenciado? Miren, recuérdense que definitivamente el problema que se da en este tipo de situaciones es de que por la mora judicial, definitivamente, si a uno lo separan de un puesto, uno no se va a quedar, máxime si es cabeza de hogar, ¿verdad? Padre de familia, tiene responsabilidades, o no necesariamente tener esa carga económica, sino que simplemente son su propia carga económica, no se pueden cruzar de brazos. Entonces, usted empieza a buscar otro tipo de cómo sufragar esa deuda, ¿verdad? O cómo sustentar esa necesidad económica. Cuando se da en el caso de, mire, existe la prohibición de que una persona no puede devengar 2 salarios del Estado, sí, a excepción de que sea docencia. Usted puede trabajar en la administración pública y puede dar clases, ya sea en una escuela nocturna, en un instituto o en la universidad. Que dirán, bueno, pero me paga el Estado. Sí, pero es la excepción, la docencia. Sin embargo, la prohibición está el de vengar 2 salarios del Estado. Recuérdese que en una usted está suspendido, usted está despedido, ¿sí? Separado de ese cargo. Usted no está devengando ningún salario. En la otra está activa. La otra plaza está activa. Hasta el momento que el juez venga y diga, bueno, se declara con lugar la reinstalación o la instalación,
Entonces, hasta ahí, todos esos efectos o esas circunstancias que se dejaron de percibir, se tienen que hacer efectivas. Obviamente, tiene que renunciar a una u a otra. Regularmente lo que hacen es pedir licencia sin goce de salario o permiso sin goce de salario, aceptar el puesto, renunciar para que le paguen y regresan como si nada al otro lado. Entonces, ahí se toma ese rompimiento en que no está devengando 2 salarios del Estado. Definitivamente tiene que renunciar a una. Sí, pues, aunque haya percibido salarios durante todo el tiempo que estuvo suspendido del otro lugar, porque prácticamente habría, pienso yo, habría duplicidad de pago de salarios en el mismo mes, aunque hubiera estado suspendido. Es que, Byron, no está suspendido, está separado del puesto. Y si el juez declara sin lugar la reinstalación, ahí se pierde, ¿no? Entonces, como le repito, no nos podemos sentar a cruzar los brazos a esperar a que salga con lugar o sin lugar. Si sale con lugar, enhorabuena, tiene que renunciar a una. Pero si sale sin lugar, prácticamente no está recibiendo 2 salarios de parte del Estado. Sí, pues, aunque sí, pues, ya, perfecto. Gracias, licenciado, muy amable. Porque no está suspendido, está separado. Está separado del cargo. Sí, pues, y esos salarios, sí, porque, bueno, sí, tiene razón. Sí, es que yo escuché de unos casos, por ejemplo, el Comité Olímpico, en el que reciben salarios justamente por eso, por haber sido separados del puesto. De más de 1 millón de quetzales, por ejemplo. Habiendo devengado durante todo ese tiempo en otro puesto de gobierno, otro salario bastante elevado, ¿verdad? Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa en la administración pública y es donde más se da. Regularmente las reinstalaciones, ustedes van a tener ahí sí que mucho trabajo en relación a la solicitar instalaciones a entidades públicas. En la iniciativa privada es muy poco, son casos excepcionales donde van a ustedes tramitar procedimientos de reinstalación a instituciones de la iniciativa privada, pero sí se da. Bueno, recurso de aclaración y ampliación. ¿Tenemos claro cuándo opera cada recurso o remedio? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Recurso de apelación. Y aquí la pregunta gracias Helen, de Rudy. Existen 2 plazos para el recurso de apelación. El primero es de 24 horas. Aquí está claro. Cuando sea en contra del auto que resuelve la nulidad. 24 horas. Y dentro del tercer día de notificada, la resolución de la sentencia de primera instancia, ¿sí? Autos que resuelvan excepción o cuestión de incompetencia por razón de la materia o del territorio, acumulación de los procesos y enmienda del procedimiento. Esto lo vamos a encontrar nosotros en la literal B del artículo 365, casi al final, donde manifiesta o estipula que la apelación como tal ya es un recurso, no es un remedio. La apelación que debe interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. No procede el recurso de apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de 100 quetzales. Eso, bueno, serían cuestiones que se deberían de reformar porque ahora en la actualidad es difícil un salario de una cuantía de 100 quetzales. Pero apelación, recurso de apelación, este sí es un recurso, ¿sí? Y aquí no se vayan a confundir. Plazo de 24 horas es un recurso de apelación en contra del auto que resuelve la nulidad. 3 días de notificada la resolución, sentencia de primera instancia, autos que resuelvan las excepciones. Recuérdense que estos autos resuelven cuestiones definitivas, ¿sí? La nulidad y la revocatoria es en contra de resoluciones no definitivas. Únicamente el auto que resuelve la nulidad es definitivo.
¿Sí? Esa es la diferencia y ahí es donde ustedes tienen que tener eso de resolución definitiva, recurso de apelación. Resoluciones no definitivas que infrinjan la ley o el procedimiento, nulidad. Revocatoria, cuando sean dictadas en la audiencia o en el tribunal las haya dictado sin presencia de las partes. ¿Sí? Bueno, aquí algo muy curioso, y esto se los dejo como nota, es una experiencia personal y algo muy curioso, que a la larga, definitivamente los plazos son muy importantes, ¿sí? Pero a mi juicio, toda vez no se salgan de contexto, puede ser válido. Y les voy a contar para que ustedes tengan cuidado y no se vayan a extrañar si en algún momento de su vida antes de la profesional, o sea, graduados, en los exámenes específicamente les llega a pasar. Estaba yo en mi examen de laboral en la fase pública y el examinador, que voy a omitir el nombre por ética, me pregunta el plazo para interponer el recurso de apelación. Obviamente él se refería a la sentencia, ¿verdad? Y vengo yo y le digo dentro de los 3 días siguientes. Entonces el catedrático muy molesto, el examinador, perdón, muy molesto me dice que no. Entonces vengo yo y le refuto que sí, que son 3 días. Entonces él no son 3 días. Y me dice, saque su código y léame el artículo. Entonces vengo yo y le leo esa literal. Debe interponerse dentro del 3.º día. O sea, la respuesta que él quería que yo le indicara 3.º día y no 3 días. ¿Sí? Algo para mí fue tan absurdo porque yo le hubiera dicho 4.º día o dentro de los 4 días o dentro del 2.º día o dentro de los 2 días, ahí sí la respuesta hubiera estado incorrecta. Pero si estamos manejando números ordinales o cardinales, yo consideré que la respuesta no salía del contexto de la pregunta, pero desafortunadamente no fue válida. Entonces, para que lo tomen ustedes muy en cuenta y no se vayan a sorprender si en algún momento de sus vidas les dicen, no, es 3.º día, dentro del 3.º día, tal y como dice la norma, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones que quedan para la vida y se los comparto a ustedes por si en algún momento se llegan a topar con algún examinador o algún colega que sea tan así, no se vayan a extrañar, de todo en esta vida. Pero bueno, tenemos recurso de apelación. Entonces sabemos 24 horas contra el auto que resuelve la nulidad y dentro del 3.er día o 3.º día de notificada la resolución de la sentencia. ¿Dudas en relación al recurso de apelación? No, licenciado. Ok. Vamos con ratificación o rectificación. ¿Dónde encontramos nosotros el recurso de rectificación dentro de nuestro código? ¿Qué entendemos primero por rectificación? Es corregir algo que fue malo, pensaría. No, Rudy. Corregir sería tal vez una aclaración o una ampliación. Rectificar. ¿Cuándo van a ustedes a rectificar algo? Como retractarse, tal vez. Mantener firme lo declarado. Correcto, Helen. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Sharon. Es que se mantenga tal incolumbre, como dicen, ¿verdad? Vamos a solicitar un recurso de rectificación. 24 horas de notificada la sentencia. ¿Sí? Y se resuelve dentro de 24 horas. ¿Sí? Se va a rectificar lo escrito. Se va a rectificar lo dicho. Y por último tenemos
Estos recursos creo que están dentro del reglamento, el que leímos. Y el recurso de responsabilidad. Recuérdense que estos recursos los va a conocer específicamente la persona que resolvió, ¿sí? Este es un recurso que no va en contra del documento, sino en contra de la persona que elaboró o que dictaminó ese documento, ¿sí? El recurso de responsabilidad dice, no hay plazo para interponerse y procede en contra de los jueces y magistrados de previsión social. Conoce y resuelve la Corte Suprema de Justicia e impone una amonestación pública o una multa de 1.500 a 2.500 quetzales. El recurso de responsabilidad ya es en contra de la persona que dictaminó o emitió el documento. Compañeros, ¿alguna duda en relación a los recursos o la etapa recursiva de las sentencias? No, licenciado, solo el recurso de rectificación no dijo en qué artículo estaba, ¿verdad? No, como le repito, eso creo que está dentro del ahí se me fue el 47, creo que es el que vimos, se me fue ahorita el decreto. Pero se los vamos a ubicar y se los vamos a compartir. Y de igual forma el recurso de responsabilidad, que me imagino que ha de estar también ahí dentro de este reglamento. Sí, está en el 366, licenciado. Permítanme, que ya no hay. Sí, perdón. Sí, sí, de responsabilidad contra titulares de tribunales, sí es cierto. No, perdón, aquí están los dos. Perdón, en el artículo 366. Recurso de responsabilidad contra los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social y el recurso de rectificación que procede en los casos previstos en este código. Entonces tenemos el fundamento en el 366. Muchas gracias. Bueno, compañeros, por hoy hemos terminado. Ya la última clase van a verificar lo que es la segunda instancia laboral y la fase ejecutiva en la etapa laboral. De mi parte ha sido todo. Yo les agradezco el tiempo, la paciencia y ahí sí que la atención hacia mi persona. Recuérdense que somos humanos y en algún momento podemos llegar a errar, pero ustedes como buenos estudiantes no se van a quedar con lo que nosotros exponemos, sino que van a ir más allá de la cátedra. Les deseo todos los éxitos del mundo al momento de empezar a ejercer, al momento de empezar la vida profesional. Yo confío en que todos ustedes en un par de años nos vamos a estar viendo en los pasillos de tribunales o en alguna institución del Estado. Créanme que para mí siempre es un gusto, es un placer aportar parte de lo que yo sé, de mi conocimiento, de lo que he aprendido, tanto en las aulas, que a veces cuesta un poco, pero todavía me recuerdo, pero más que todo en la experiencia y en la vida profesional. Como le repito, de mi parte eso es todo. Ya el día martes me parece va a estar el licenciado Julián y no me queda más que agradecerles y si en algún momento consideran ustedes que me faltó, les pido las disculpas y trataremos de mejorar en un futuro. Sonia, por favor. Licenciado, a título personal, muchísimas gracias. Un buen catedrático, muy entendible su clase. La verdad, aprendí mucho con usted. La verdad, tengo cosas muy claras y usted siempre nos respondía a nuestras dudas de la mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, compañeros. Gracias por los conocimientos, licenciado. Buena cátedra, de verdad. Y ahí sí llegó el mensaje, ¿verdad? Y la enseñanza. Que Dios lo bendiga, licenciado, y muchas gracias.
A usted, Rudy, también muchas gracias. Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, licenciado, ahí por su enseñanza y por la paciencia ahí para enseñar, va, que muchas veces ahí estamos un poco distraídos, pero gracias por la paciencia, licenciado. No, para eso estamos, Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Lick, y por siempre estar aclarando nuestras dudas. La verdad, fue un excelente catedrático. Y la verdad no me podría imaginar estar en la parte contraria con usted. Creo que no. Gracias, Lick. No, para nada. Miren, créanme que... No, créanme. Miren, un consejo, y eso sí es de corazón. Me pasó hoy en una audiencia, pero no en lo laboral. Obviamente ustedes pónganle todo de su parte para poder sacar a bien la pretensión de su cliente, siempre siendo conscientes de lo que están o de lo que van a solicitar. Nunca, métanle corazón, pero no le metan el hígado, ¿sí? Porque si ustedes ponen el hígado antes de, créanme que todo se derrumba. Y ya para terminar, en la audiencia de hoy, bueno, que ya era la terminación de una primera declaración, pero dentro de esta primera declaración que fue ya de meses, ya llevamos varios meses en esta primera declaración, siempre tuve roce con la imputación del fiscal, pero obviamente es mi trabajo. O sea, yo como abogado defensor tengo que defender a mi cliente, ¿sí? Entonces, de las 12 personas que estaban siendo sindicadas, el Ministerio Público solicitó medidas, no así la de mi cliente. La de mi cliente, él pidió prisión preventiva. Entonces, digo yo, ¿cómo puede ser posible? ¿Y dónde está la igualdad procesal? ¿Dónde está la objetividad? O sea, es un procedimiento, ustedes no me están preguntando, pero es una causa del 2016 y mi cliente estuvo presente en todas las diligencias. O sea, se habían desvanecido los dos supuestos procesales, el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. Pero por los roces que tuvimos en relación de trabajo, él solicitó la prisión preventiva. Entonces, no se tomen las cosas. Si ustedes van a ejercer la función de acusar, háganlo, porque es su trabajo. Pero nunca lo tomen a título personal. Mi trabajo o el de trabajo de las demás partes va a ser, ya sea, uno de juzgar, uno de acusar y el otro de defender. ¿Ya? Pero más allá de eso, vamos a ser seres humanos, vamos a ser colegas, compartimos la misma profesión y no nos vamos a poner a pelear porque el otro me dijo o no me dejó decir. No se tomen las cosas a título personal, ¿sí? De igual forma, yo salí de la audiencia siempre despidiéndome. Ahí sí que no me están preguntando, pero como todo profesional, despidiéndome del fiscal, simple y sencillamente haciéndole ver su trabajo y mi trabajo. Pero que en ningún momento se vayan en contra de, ¿verdad? Porque como les repito, ahí prevalecía un derecho de igualdad procesal. Pero bueno, eso se los dejo también para la vida profesional. Trabajen con pasión, porque sí, eso sí es satisfactorio, pero tampoco metan el hígado. Ustedes no van a ir a pelear con el otro abogado, no. El otro abogado va a defender la pretensión de su cliente y ustedes van a defender la pretensión de su cliente. Fuera de esas salas de audiencia van a ser las mismas personas, ¿sí? Porque el día de mañana ustedes no saben dónde se van a encontrar nuevamente. Puede ser de que en otra instancia las dos partes estén litigando de un mismo lado y ya no se hablan, ¿verdad? Porque ya en trabajos anteriores ya se jalaron, ya se tiraron el pelo, ¿no? Se voltearon la cara. Compañeros, esto es para su vida profesional. Trabajen con pasión y con corazón, no con el hígado. Que pasen muy buenas noches y como les digo, de mi parte muy agradecido y esperamos vernos en futuras oportunidades. Que pasen buena noche, que descansen. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Dios lo bendiga. Buenas noches.